¿Qué si te dije que había una vez un rey tan físicamente deformado que sus propios pueblos creyeron que estaba maldito por el diablo? Conozca a Charles II de España, un monarca cuya apariencia fue tan sorprendente que incluso su juicio royal le avisó que debía ser asesinado. Le llamaron el hechizado, el asesinado. Pero aquí está la cosa. Charles no estaba maldito por las fuerzas supernaturales. Estaba maldito por algo mucho más siniestro, su propia línea sanguínea. Esta es la historia de cómo la dinastía más poderosa de Europa se destruyó desde adentro, creando un rey tan deformado que cuando finalmente murió, su autopsia reveló horrores que parecieron confirmar cada miedo supernatural que sus sujetos habían hablado de durante décadas. Y si estás listo para unirte a más secretos históricos asombrosos, que los libros no te dirán, haz clic en el botón de suscripción. Porque estamos solo empezando con la verdad asombrosa detrás del poder royal. 1. El ojo que no podía cerrar. Cuando los embajadores extranjeros primero conocieron a Charles II, muchos no podían ocultar su asombro. Aquí estaba el rey del imperio más poderoso de la tierra, y ni siquiera podía cerrar su boca. Su ojo estiraba tan adelante que sus labios no podían encontrarse, dejando su boca abierta como una puerta rompida. Este no fue un accidente de nacimiento, sino el resultado inevitable de 2 siglos de la obsesión más oscura de la familia Habsburgo. Lo llamaron la línea sanguínea pura. Pero lo que realmente hacían fue jugar una ruleta rusa genética con sus propios descendientes. Los Habsburgos tenían una simple regla: marcar a la familia, mantener el poder concentrado. Sus abuelos se casaron con sus abuelos, sus tíos se casaron con sus tíos, y a veces las conexiones de la familia se volvían tan rotas que una sola persona podía ser su propio abuelo varias veces. ¿Sus padres? Eran abuelos y tíos. Sus abuelos y tíos en ambos lados, también abuelos y tíos. Si vas muy lejos, encontrarás que Charles tenía la diversidad genética de alguien cuya familia había estado aislada en una isla desierto por generaciones. El resultado fue lo que los médicos llaman el prognetismo mandíbula, pero todos otros lo llamaron el ojo de Habsburgo. El ojo inferior de Charles se quedó tan dramático que cuando cerró la boca, aún había un espacio por el que se podía pasar una moneda. Sus dientes no se alinearon en absoluto. La parte superior estaba completamente detrás de la parte inferior, haciendo que no se pudiera chuchar. Pero aquí es donde es realmente disturbante. Cada comida se convirtió en una ordea humillante. Las oficinas de palacio tuvieron que preparar su comida como baby mousse, todo pureado, mezclado o líquido. Incluso entonces, la comida era un proceso muy complicado y laborioso. La sopa se rompía de los cornos de la boca. La comida sólida se caía. Las cenizas del rey, que deberían haber sido disfrazos de majestad y poder, se convirtieron en espectáculos grotescos, en los que los servidores constantemente apretaban saliva de la cintura de su rey. ¿La parte peor? Su palabra era casi ininteligible. La misma deformidad de los ojos que hizo que no se podía comer, transformó cada proclamación del rey en una lucha. Los diplomados extranjeros necesitaban interpretadores, no por barreras de lenguaje, sino porque literalmente no podían entender lo que el rey español estaba intentando decir. Sus palabras salieron como mumbos húmedos, que incluso sus propios servidores tuvieron dificultades en descifrar. Los recuerdos del palacio muestran que la madre de Charles, la reina Mariana, escribió letras que describían su terror de que su hijo podría chocar a la muerte con su propia lengua durante el sueño. El rey más poderoso de Europa fue considerado un azar chocante. ¿Y la parte realmente horrible? Los Habsburg sabían que sus casas producían a los niños cada vez más deformados, pero continuaban. El poder era más importante que la agonía física de sus hijos. A la fecha en la que Charles nació, fue esencialmente un experimento vivo en lo que sucede cuando las genéticas humanas van de mal a mal. 2. Un cuerpo que defiende la naturaleza. El jabón Habsburgo era solo la punta del iceberg. El entero cuerpo de Charles II era un desastre, y el estento de sus deformidades hubiera hecho que los pueblos medievales se cruzaran en terror. A los 35 años, Charles se veía como un hijo enfermo que había sido estrellado y roto por una fuerza cruel. Apenas llegaba a 5 pies, pero no era solo su tamaño lo que estaba mal. Sus proporciones estaban completamente mal. Su cabeza era masivamente exagerada comparada con su cuerpo frágil, que se movía en un cuello tan flaco que no podía soportar la pesadilla. Sus huesos eran muy finas, y parecían casi esqueléticos,
mientras que su torso era extraño y comprimido. Charles no podía ni caminar hasta que tenía 8 años. Piense en eso por un momento. La mayoría de los niños toman sus primeros pasos durante su primer cumpleaños. Charles pasaba casi un día sin poder soportar su propia pesadilla. Incluso cuando finalmente logró caminar, fue más como un deslizamiento. Los registros de la palabra lo describen como si estuviera luchando de pared a pared, usando su propiedad para soportar, como un hombre viejo, a pesar de estar en su supuesto primo. Su espalda era tan severamente curvada que se veía permanentemente apretada, dándole el silueto de alguien cargando una pesadilla invisible. Y, de alguna manera, lo era. La pesadilla de generaciones de daños genéticos se concentraba en un individuo catastróficamente inútil. Los efectos mentales eran igualmente devastadores. Charles tenía la capacidad intelectual de un niño bien antes de sus años adultos. No podía leer hasta que tenía 10 años, y, incluso entonces, luchaba con la comprensión básica. Los profesores de la corte lo describían intentando enseñarle a llenar un vaso rompido. La información iba adentro, pero nada parecía permanecer. Su regulación emocional era la de un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. Los servidores de la corte reportaron que Charles lanzaba tantrums violentos sobre inconvenientes menores, gritando y llorando como si un niño no tuviera un juguete. Estos serían seguidos por periodos de completa retirada, donde se sentaba sin movimiento durante horas, mirando a nada, completamente irresponsable al mundo alrededor de él. Incluso su pelo perdió el daño genético. Se creó en pequeños clumpios que se salían regularmente, dejándolo con una espalda que parecía más un esconderijo de animales enfermos que un rey. Los pintores de la corte fueron forzados a usar libertades creativas en sus portadas oficiales, pero incluso sus más atentos intentos no pudieron completamente esconder la realidad de lo que había convertido a Charles. ¿La parte más disturbante? La condición de Charles se estaba empeorando a medida de su edad. Mientras que la mayoría de la gente alcanzaba la maturidad física y se estabilizaba, Charles estaba activamente deteriorando. Su cuerpo ya enfermo estaba falleciendo más rápido de lo que la normalidad de la edad podría suponer. Los médicos de la época no tenían explicación de lo que estaban observando. Un ser vivo cuya genética había fallecido tan completamente que su cuerpo parecía activamente intentar cerrarse. 3. El rey que no podía hacer héroes. Aquí es donde la historia más trágica de Charles II se convierte en un desastre continental. El trono más poderoso de Europa perteneció a un hombre que no podía producir un único héroe. Charles se casó 2 veces, intentando desesperadamente cumplir el requerimiento más básico del reino. Continuando con la dinastía, su primera esposa era Marie-Louise de Orleans, una princesa francesa que llegó a España esperando a casarse con un rey, y en lugar de eso, se encontró atrapada en lo que los courtieros le dijeron que no era un hombre. La noche de casamiento fue reportablemente un desastre. Los servidores del palacio después testificaron que Marie-Louise surgió de la cama del rey en lágrimas, y Charles apareció confundido y distorsionado. Las mismas mutaciones genéticas que habían roto su cuerpo también lo dejaron funcionalmente impotente. Sus órganos reproductivos eran tan desarrollados que los médicos de la época lo describían como infantil. Esencialmente, Charles tenía la maturidad sexual de un niño prepubescente atrapado en un cuerpo falso de adultos, pero el tribunal español no podía admitir esto en público. En lugar de eso, se blandaron a Marie-Louise por ser desagradable, la sujetando a humillarse con examinaciones médicas y tratamientos. Fue forzada a beber concocciones herbales desgastantes, a tomar procedimientos dolorosos y a sufrir la constante escrutinación de un tribunal que desesperadamente necesitaba producir aire que su marido biológicamente no podía ofrecer. La pérdida psicológica fue devastadora. Marie-Louise, que antes se describía como vivaz e inteligente, se quedó detenida y deprimida. Pasó sus días en la oración, pidiendo a Dios por un milagro que nunca hubiera venido. Algunos historiadores sugieren que ella se hubiera puesificado lentamente por los tratamientos de estrés y las medicinas de fertilidad forzadas en ella. Cuando Marie-Louise murió misteriosamente a los 26 años, Charles se casó rápidamente con María Ana de Neuburg. La segunda casita fue un caso aún más desesperado. A este punto, Charles estaba en sus 30 años y su condición física se había deteriorado aún más. María Ana luego escribió letras privadas describiendo su terror por la apariencia de su marido y su creciente realización de que producir aire era imposible. El tribunal intentó todo. Llevaron a los mejores médicos de toda Europa,
consultaron textos de fertilidad antiguos e incluso intentaron remedios mágicos. Charles fue sujeto a examinaciones humillantes en las que los médicos trataban y medían sus genitales, tratando de encontrar alguna manera de hacerlos funcionales. Nada funcionó porque el problema no era médico. Mientras tanto, el resto de Europa estaba observando y esperando. Todos sabían que cuando Charles murió sin aire, el trono español estaría listo para los agresores, y cada poder mayor tenía acusaciones que estaban preparados para enfocar con las armas. La guerra de la sucesión española ya se estaba produciendo en los círculos diplomáticos, esperando la muerte inevitable de Charles. La ironía es desagradable. Los Habsburgos habían pasado siglos obsesionados controlando casas para concentrar poder, y su último rey ni siquiera podía consumir una casita. Su puridad genética había creado a un hombre tan dañado que no podía realizar la función biológica más básica requerida de un monarca. 4. Exorcismos en el Palacio Royal. Cuando la ciencia médicals no pudieron explicar o curar a Charles II, el tribunal español se volvió a la supernaturaleza. Lo que siguió fueron algunas de las ceremonias más bizarras y perturbadoras religiosas jamás realizadas en un monarca vivo. Exorcismos públicos, realizados en el Palacio Royal. La Iglesia había una simple explicación para la condición de Charles. Él era posicionado por demonios. El padre Friolán Díaz, el exorcista general del tribunal, declaró que Charles había sido inhabilitado por múltiples espíritus malos que habían estado colocados allí a través de la maldición. Pero aquí es donde está realmente loco. Los exorcismos no se realizaron en algún monarca escondido. Estas fueron producciones teatrales de gran escala, con nobles y dignatarios extranjeros forzados a ver a su rey morir en el suelo, mientras que los sacerdotes gritaron incantaciones en latín sobre su cuerpo convulsante. El padre Díaz comenzaría a forzar a Charles a beber agua sagrada mezclada con reliquias religiosas. El rey se volvía inmediatamente maldito, probablemente bebiendo lo que era básicamente agua sucia llena de fragmentos de hueso, lo que los sacerdotes interpretaban como demonios luchando contra las sustancias sagradas. Charles vomitaba, se movía incontrolablemente y a veces perdía la conciencia, mientras que el padre Díaz gritaba que podía ver a los demonios dejando el cuerpo del rey. Las ceremonias podían durar horas. Charles, ya enfermo y confundido, sería sujeto a manipulaciones agresivas físicas mientras que los sacerdotes intentaban literalmente luchar contra los demonios de su cuerpo. Presionarían crucifixos contra su piel hasta que gritaría, lo aplastara con agua sagrada y lo forzó a recitar oraciones en latín, una lengua que bastante difícil de comprender debido a sus limitaciones intelectuales. Pero los exorcistas no se detuvieron a Charles mismo. Se convirtieron en convencidos de que todo el Palacio Royal estaba maldito, lo que llevó a uno de los episodios más bizarros de la historia royal. En 1698, el padre Díaz ordenó una purificación sistemática del palacio que parecía algo entre la limpieza del verano y la guerra supernatural. Los sirvientes fueron ordenados a recoger cada objeto que pudiera estar contaminado por la maldición. Esto incluyó personalidades de las previas reinas, regalos de los tribunales extranjeros e incluso piezas de alquiler. Estos objetos fueron llevados al jardín del palacio y quemados en grandes incendios, mientras que los sacerdotes cantaban oraciones de exorcismo. Lo más disturbante fue que Charles parecía creer que estaba funcionando. Su limitada capacidad mental lo hizo susceptible a su sugerencia y cuando los sacerdotes le dijeron que los demonios estaban siendo expulsados, él experimentaría un tiempo de alivio de su constante dolor físico. Esto creó un ciclo horrible en el que Charles pedía más exorcismos cuando sus síntomas se enloquecieron. Los exorcismos alcanzaron su pico en 1699, cuando el padre Díaz afirmó que había identificado y expulsado 47 diferentes demonios del cuerpo de Charles. Cada demonio supuestamente tenía un nombre específico y había sido responsable de diferentes aspectos de la condición de Charles. El rey estaba tan cansado de este asalto espiritual de maratón que colapsó y no habló durante 3 días. La realidad trágica fue que, mientras que Charles estaba sujeto a la tortura medieval disfrazada de alivio espiritual, también se deterioraba rápidamente de condiciones médicas actuales que la ciencia del siglo XVII no podía entender. 5. La autopsia que asombró a Europa. Cuando Charles II finalmente murió en 1700 a los 38 años, la corte española enfrentó un momento de verdad terrible. Habían pasado décadas clamando que su rey había sido asesinado por fuerzas supernaturales, pero ahora ellos necesitarían saber lo que realmente había estado dentro del cuerpo del hombre que llamaron el hechizado.
Lo que los médicos royals descubrieron durante la autopsia de Charles fue tan asombrante que el informe oficial fue inicialmente suprimido, considerado demasiado disturbante para la consumación pública. Pero los detalles finalmente se publicaron y pintaron una imagen de terror interno que parecía confirmar cada miedo supernatural que sus sujetos habían hablado de durante décadas. El doctor Jerónimo de la Fuente Pierola, el médico royal que realizó la examinación, escribió lo que se convirtió en uno de los documentos médicos más asombrantes de la historia europea. Según su informe, el cuerpo de Charles era más como el de un monstruo que de un hombre, con órganos tan malformados y enfermos que parecía imposible que viviera tanto tiempo como él. Comenzamos con su corazón. El doctor Pierola lo describió como no más grande que una hoja de hielo, asombrada y oscura como un trozo de carne quemada. Un corazón normal adulto pesa alrededor de 300 gramos. El corazón de Charles parecía pesar menos de 50. Era tan pequeño y dañado que los médicos maravillaron que había sido capaz de circular sangre. Sus almas se describían como corroídas y gangrenosas, llenas de fluido y lo que parecía ser tisúe roto. El olor que emanaba de la cavidad del pecho de Charles era reportablemente tan feo que varios asistentes huyeron del cuarto. Pero los descubrimientos más perturbadoras estaban en su abdomen. Los intestinos de Charles se describían como purificados y gangrenosos, esencialmente rotando dentro de su cuerpo. Los órganos reproductivos que habían causado tanto turmoilo político se revelaron a ser catastróficamente desarrollados. Quizás lo más asombrante de todo fue lo que encontraron en su espalda. Cuando los médicos abrieron la cabeza de Charles, descubrieron que su cerebro estaba rodeado de una cantidad abnormal de fluido, lo que ahora conocemos como hidrocéfalo. Su tisúe del cerebro se veía dañado y descolorado, lo que explicaba sus discapacidades intelectuales y su comportamiento erótico. El doctor Pierola concluyó su reporte con una declaración que envió olas de shock a los tribunales europeos. Es un milagro que este cuerpo mantuviera la vida por tanto tiempo como no contenía un órgano saludable. Los resultados de la autopsia fueron tan extremos que en realidad reivindicaron creencias supernaturales en vez de despejarlas. ¿Cómo podría alguien sobrevivir con órganos tan dañados a menos que fuerzas oscuras estuvieran involucradas? Las evidencias médicas parecían demostrar que Charles realmente había sido maldito, pero no de la manera que nadie esperaba. Lo que hace esto aún más relajante es que Charles había vivido 38 años con estos horrores internos. Cada día de su reino, había estado muriendo lentamente desde el interior. Su cuerpo una colección de sistemas fallidos mantenidos juntos por estupidez biológica. Charles II murió sin herida, y tal y como se predicaba, Europa explotó en la Guerra de la Sucesión Española, un baño de sangre continental que duró más de un décimo y mató a cientos de miles. La obsesión de Habsburgo con la puridad genética no solo destruyó a un hombre, sino que triggeró uno de los conflictos más fuertes de la historia europea. La ironía trágica es perfecta. Una dinastía que ha pasado siglos concentrando poder a través de la inseminación, últimamente perdió todo porque su rey final ni pudo ejecutar la función biológica básica requerida para continuar su línea. Charles II se volvió prueba viva de que a veces el gran enemigo de poder absoluto no es revolución ni invasión. Es la biología en sí. Si estas oscuras esquinas de la historia imperial te fascinan, dale like, suscríbete para más misterios históricos y dime en los comentarios, ¿qué otros misterios imperiales debería investigar a continuación?